Mary Celeste, el barco fantasma más famoso del mundo. Un barco mercante estadounidense, conocido como Mary Celeste, es uno de los grandes misterios de la historia. El barco fantasma fue encontrado en el Atlántico, cerca de las Islas Azores, en 1872, pero lo que se encontró a bordo fue una gran sorpresa. El barco estaba en perfecto estado. Las posesiones de los pasajeros se encontraban allí y todo estaba en su lugar. Además, de acuerdo con el All That's Interesting, se encontró también una bomba desmontada en una de las bodegas del barco y faltaba un bote salvavidas. Pero nadie sabía qué había pasado con la tripulación o qué los obligó a abandonar el Mary Celeste, dejando atrás todas sus cosas. El misterio y la falta de pistas y respuestas dieron pie a la llegada de muchas teorías de conspiración sobre lo que había sucedido, con algunas personas hablando sobre monstruos marinos o sobre un posible miedo a que sucediera un accidente con la carga que transportaban, ya que el barco llevaba un cargamento de alcohol. El barco, junto con el capitán Benjamin Briggs, su esposa e hija, y una pequeña tripulación de no más de 10 personas, zarpó del puerto de Nueva York el 7 de noviembre de 1872. Todo esto con la esperanza de llegar a Génova, Italia, algunas semanas después. En el camino, el Mary Celeste se enfrentó a condiciones complicadas, pero el capitán escribió en su bitácora que todo marchaba a la perfección y que esperaban que todo saliera de acuerdo al plan, pero ese se convirtió en su último registro. La entrada era del 25 de noviembre y fue hasta el 5 de diciembre cuando Dei Gratia, otro barco que pasaba por la misma zona, encontró el Mary Celeste aparentemente abandonado. El capitán decidió abordar y encontró que en la parte inferior del barco estaba llena de agua, pero fuera de eso, todo se encontraba donde debería estar. En el barco encontraron ropa y objetos de los pasajeros que todavía estaban como ellos los habían dejado. También había comida suficiente para durar varios meses. Al ver la escena, el capitán decidió dejar algunos miembros de su tripulación a bordo para que ayudaran a llevar al Mary Celeste a Gibraltar, donde comenzaron a surgir preguntas y teorías sobre el destino de los pasajeros. Las primeras teorías y leyendas decían que la tripulación se había estado tomando el alcohol y que realizaron un motín, aunque no se encontraron señales de violencia. Otras decían que tal vez fue obra de los piratas, aunque no faltaba nada, o incluso que se habían topado con un monstruo marino, pero eso no respondía a la duda del destino de los pasajeros del barco. La teoría más popular decía que ellos probablemente habían decidido abandonar el barco por miedo a que el cargamento de alcohol provocara un incendio. Se realizó una investigación de 3 meses para intentar descubrir la verdad, pero no se descubrió nada, e incluso se llegó a sospechar que la tripulación del Dei Gratia pudo haber tenido algo que ver en lo sucedido. Los años pasaron y la leyenda de Mary Celeste siguió creciendo, hasta que, en 2002, la documentalista Anne McGregor comenzó a investigar por su cuenta. Ella utilizó la tecnología moderna para reconstruir el barco y su recorrido, llegando a la teoría de que, por una serie de coincidencias y aparatos defectuosos, el barco terminó alejándose de su curso y terminó perdido, lo que pudo haberlo llevado a cambiar su ruta hasta llegar a Azores. McGregor descubrió que el barco había tenido algunas reparaciones antes de partir, por lo que el capitán pudo haber pensado que estaba en peligro y tomó la decisión de tomar el bote salvavidas e intentar llegar a tierra antes de tener un accidente en una zona que no conocía bien. La teoría que más se ajusta con las pruebas y la falta del bote salvavidas, pero no explica qué pasó con las 10 personas que iban a bordo del barco, ni tampoco qué había pasado con ellas o por qué nunca llegaron a tierra. Gracias a todo esto, podemos llegar a la conclusión de que el misterio que rodea al barco Mary Celeste ha perdurado a lo largo de los años, desafiando todas las explicaciones y teorías propuestas. A pesar de los esfuerzos por desentrañar lo sucedido, nunca se ha encontrado una respuesta definitiva. La desaparición repentina de la tripulación y la posterior aparición del barco abandonado han dejado perplejos a los investigadores,
y han avivado la imaginación de aquellos interesados en los enigmas inexplicables de la historia. El caso del Mary Celeste sigue siendo un recordatorio fascinante de cuánto desconocemos sobre los misterios del mar y las fuerzas impredecibles que pueden afectar a los marineros, ya sea que haya sido una tormenta inesperada, una fuga de gas, un encuentro con un fenómeno paranormal o una conspiración oculta. La verdad detrás del destino del Mary Celeste puede permanecer para siempre enterrada en las profundidades del océano. Los platillos voladores de Kenneth Arnold. 9 objetos brillantes con forma de plato volador a una increíble velocidad y a una altura de 3000 metros fueron detectados ayer por el piloto Kenneth Arnold en Boise, quien desestimó especular sobre el origen de los mismos. Esta frase, lanzada al mundo el 25 de junio de 1947 por la agencia Associated Press, dio comienzo a un fenómeno que se ha repetido a lo largo de los años, el famoso avistamiento de los ovnis. El día anterior, Kenneth Arnold sobrevolaba con su pequeño avión el área del mineral en Washington. El cielo estaba despejado y había una brisa ligera, así que decidió explorar la zona. Hacía unos días, un avión de transporte C-46 del Cuerpo de Marines se había extraviado en la zona y había una recompensa de $5,000 para quien encontrara los restos. Pero un destello en el cielo, de pronto, acaparó su atención y no parecía venir de ningún otro avión. Eran 9 objetos que componían una formación escalonada diagonalmente y que parecían volar en un solo plano horizontal, aunque también se movían de un lado a otro. ¿Serán aviones militares?, llegó a preguntarse Arnold. Por ello, decidió comprobar la velocidad a la cual volaban, midiendo el tiempo que tardaban en cubrir el trayecto entre el monte Rainier y el monte Adams. En 1 minuto 42 segundos cubrieron una distancia de unos 80 kilómetros, aproximadamente 50 millas. Ningún objeto volaba tan rápido, a excepción de los cohetes B-2, que lo hacían a una velocidad cercana a los 6.000 kilómetros por hora, pero eso era demasiado rápido como para poder ser observado, comentó posteriormente un portavoz del ejército estadounidense. Cuando Arnold aterrizó en Yakima, Washington, explicó a quien allí estaba lo que había visto. Luego volvió a subirse a su avioneta e inició otro vuelo que tenía previsto hacia Oregon. Pero cuando llegó allí, la noticia ya había llegado gracias a la llamada de uno de los presentes en Yakima. Tras un intento de acudir a las oficinas del FBI para relatar lo ocurrido, Arnold terminó en las oficinas del East Oregon, un periódico en Oregon. Allí se produjo uno de los malentendidos más conocidos del mundo de la prensa, ya que Arnold no dijo en ningún momento el término platillo volante, sino que, según explicó, los objetos volaban como un platillo si lo lanzaba sobre el agua. De hecho, su forma se parecía más a la de un boomerang, pero la noticia del East Oregon fue replicada rápidamente por las agencias de noticias y el término caló. La mayoría de los periódicos no comprendieron y también lo citaron mal. Dijeron que yo dije que eran similares a platillos, pero dije que volaban como un platillo, explicó 3 años después Arnold al famoso locutor de CBS, Edward Murrow. Tras el avistamiento de Arnold, salieron a la luz otros ocurridos previamente, mientras los estadounidenses comenzaron a ver platillos volantes con cierta frecuencia. El ufólogo Ted Blocher llegó a recopilar 853 avistamientos publicados en la prensa solo en el año de 1947, lo que nos hace preguntar qué fue lo que vio Arnold. Aunque no vio platillos voladores, la mayoría de sus contemporáneos creyeron que intentaba decir la verdad. Incluso, el informe del ejército incluía que, si no estaba diciendo la verdad, el piloto debería dedicarse a escribir ciencia ficción. Las teorías sobre lo que vio Arnold son varias. La primera sostiene que fue una bola de fuego o meteorito rompiendo al entrar en la atmósfera. Si un meteorito golpea la atmósfera en un ángulo poco profundo con la Tierra, sus piezas se aproximarán a la superficie, viajando casi horizontalmente, explica Life Science. Además, las piezas de meteorito viajarían en cadena como lo vio Arnold y brillarían intensamente. Sin embargo, la mayoría de los historiadores piensa que los objetos no eran del espacio exterior,
Probablemente fueron pelícanos volando en formación, dijo Robert Chiffers, ufólogo y escéptico a Life Leading Mysteries. Probablemente Arnold juzgó mal la distancia y pensó que eran objetos enormes a gran distancia, pero en realidad estaban mucho más cerca. Un pájaro, con sus alas extendidas, podría explicar la forma del boomerang que él había descrito. Recopilando todos los datos, podemos llegar a la conclusión de que el avistamiento de los platillos voladores por parte de Kenneth Arnold marcó el inicio de la era moderna de los avistamientos de ovnis y desató un fenómeno cultural que aún persiste en día de hoy. Aunque los escépticos han intentado encontrar explicaciones racionales, el incidente de Arnold sigue siendo un enigma intrigante que ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Si bien es difícil llegar a una conclusión definitiva sobre el incidente de Kenneth Arnold, su historia y su valentía para compartir su experiencia han llevado a una mayor investigación y debate sobre el fenómeno del ovni, independientemente de si los objetos que vio fueron naves extraterrestres, tecnología avanzada secreta o fenómenos naturales desconocidos. El avistamiento de Arnold ha dejado una marca duradera en la cultura popular y sigue siendo un recordatorio de la vastedad y el misterio del universo que nos rodea.